la más interactiva en el Gran Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 23 de marzo del año 2020, pues buenos días en estas condiciones especiales a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, por la situación que está viviendo pues el mundo y la República Dominicana con esta pandemia de coronavirus, pues hemos tenido que buscar nuevas formas, ¿no?, de mantener nuestro compromiso informativo, de orientación con la población, pues adaptándonos a las nuevas circunstancias. Como explicaba en mi columna del día de ayer, ser contagiado o contagiarse con el virus del coronavirus no es una ficción, es una realidad a la que todos estamos expuestos. Entonces tenemos que ser en estos momentos responsables porque o buscamos contagiarnos o andamos contagiando, porque podemos ser portadores del virus sin uno saberlo, sin uno percatarse, y el portador asintomático es un reproductor del contagio. Entonces también tenemos la particularidad de que el sistema de pruebas a nivel mundial es un sistema que tiene que priorizar, tal y como lo ha hecho la Comisión de Alto Nivel en la República Dominicana, que está dando seguimiento a este tema. Hay que priorizar en el asunto de las pruebas. ¿Quiénes deben estarse sometiendo a pruebas de coronavirus? Aquellas personas que han estado en países recientemente donde hay una amplia circulación del virus, o aquellas personas que han estado en contacto con personas que ya han dado positiva para el virus y tienen dos de los tres principales síntomas del coronavirus. Entonces, a esas personas es a las que hay que someter a pruebas. ¿Por qué no someter a todas las personas a pruebas a la vez? Es decir, hacer pruebas masivas como sugieren algunas personas, por lo que explicaba el vicepresidente de los Estados Unidos recientemente, Mike Pence. ¿Qué decía el vicepresidente estadounidense? Señores, calma, las pruebas tienen que priorizarse. ¿Por qué? Porque no tenemos en ninguna parte del mundo la cantidad de pruebas para someter a la vez a todo el que esté demandando una prueba. Entonces hay que priorizar en los casos a lo que hay que someter a un control inmediato. Y recuérdese que nuestro principal desafío es lograr atravesar por esta crisis sin que colapse nuestro sistema sanitario. Entonces, en esas recomendaciones, yo me llevaría mucho de Estados Unidos por los resultados que estoy viendo en Estados Unidos y en lo que estoy insistiendo desde hace días. Por ejemplo, ahora mismo yo me encuentro frente a la panorámica mundial con relación al coronavirus, a la panorámica mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay unos 35.000
3.224 casos de coronavirus en los Estados Unidos. Repito, en los Estados Unidos hay 35.224 casos de coronavirus. Con más de 35.000 casos de coronavirus, Estados Unidos tiene 471 fallecimientos. Entonces, España, para los que hablan de pruebas masivas y a todo el mundo, España, que empezó a hacer pruebas abiertas, etcétera, tiene apenas 29.000 casos de coronavirus, 29.900. Podemos redondearlo en 30.000. Fíjense que Estados Unidos tiene 35.000, España tiene 30.000 casos de coronavirus. Y con 30.000 casos de coronavirus tiene 1.813 muertos. Fíjense la gran diferencia que hay entre la cantidad de fallecimientos que hay en España y la cantidad de fallecimientos que hay en Estados Unidos. Y todo está relacionado con el manejo del sistema sanitario. No es el coronavirus, por lo general, lo que mata a la gente. Lo que está matando a mucha gente en Francia, lo que está matando a mucha gente en Italia, lo que está matando a la gente en España, es la imposibilidad de tener los servicios médicos a tiempo para recibir el auxilio que requiere en relación con esta situación. Entonces, esa es la panorámica mundial con relación a la situación que tenemos con el coronavirus. Vamos a ver qué está ocurriendo en la República Dominicana. Aquí las autoridades nuestras ayer adoptaron una serie de medidas para tratar de hacer más efectiva la cuarentena. Pero efectiva la cuarentena quiere decir estar en tranquilidad, estar en recogimiento, pero que la gente reciba los auxilios que requiere. Porque si colapsan los servicios básicos, se fuñó la cuarentena. Porque si la gente está sin comida en su casa, si la gente está sin electricidad en su casa, si la gente está sin las cosas básicas importantes en su casa, entonces se va a lanzar a la calle y ahí terminó la cuarentena. Entonces, hay la obligación, a la vez de que se mantiene la cuarentena, de preservar servicios básicos especiales. Entonces, ayer la Comisión de Alto Nivel, además de cerrar los call centers que realmente estaban presentando una situación, pues la verdad es que incontrolable. Además de cerrar los call centers, entonces se estableció una programación para la acogida de esta cuarentena de las instituciones del Estado. Y se clasificó en 3 las instituciones del Estado. Están las que definitivamente van a estar cerradas. Están las que van a estar cerradas, pero con algunos servicios mínimos y algún personal mínimo. Y están las que van a operar, pero van a operar también con un servicio mínimo. Los que están brindando servicios de electricidad tienen que operar. No, ni se diga de todos los que están brindando servicios médicos, los programas sociales, todas estas cosas tienen que operar. Lo único que con las precauciones del lugar para tratar de que podamos superar con éxito esta situación. En el panorama mundial, nosotros en estos momentos estamos registrada, la República Dominicana está registrada con unos 202 casos. Sabemos que no nos quedamos ahí, que en la medida en que se sigan produciendo informaciones, pues evidentemente que la República Dominicana pues seguirá aumentando los casos. República Dominicana oficialmente
tiene 202 casos confirmados y tiene 3 fallecimientos. Entonces, ya estamos en un momento en el que casi empezamos a tener algún conocido que ya tiene los síntomas, o algún conocido que ha dado positivo, además de las personalidades, ¿no?, de amplio reconocimiento, lo que ha ocurrido con el canciller Miguel Vargas Maldonado, que ha dado positivo, lo que ha ocurrido con uno de sus hijos, positivo, lo que ha ocurrido con uno de sus asistentes también, que ha dado positivo, y así tenemos en el país también cuando menos 2 de los nuevos, o de los candidatos electos, de los alcaldes electos en las elecciones municipales, también pues se han presentado como positivo, y en el plano y otras personalidades. Creo que lo importante, señores, lo importante de la cuarentena, lo importante de esta etapa en la que estamos, es que precisamente esa etapa es para esto. Esa etapa es para descubrir, para que salgan todos los casos que tenemos, y esos casos controlarlos, y esos casos enfrentarlos, para que no se produzca una fuerte expansión que haga colapsar nuestro sistema sanitario. Cada vez que las autoridades se reúnen con datos disponibles de las cosas que el país puede hacer en estos momentos. Yo sé que a los comunicadores, a los políticos, nos es fácil resolver cualquier situación, porque la resolvemos solamente opinando. Es decir, yo opino que debe hacerse esto y aquello. Fulano opina que debe hacerse cualquier otra cosa. Pero ni fulano ni yo tenemos todas las herramientas a mano sobre una mesa para saber qué decisiones podemos tomar en cada momento con factibilidad. Porque hay que saber de los recursos que usted dispone, hay que saber de las prioridades que usted tiene, hay que saber qué están planteando los asesores de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. La República Dominicana no se ha apartado un milímetro de las recomendaciones de estos organismos. Entonces, cada vez que se adopta una decisión, están todas estas cosas sobre la mesa. No es que no se pueden cometer errores, desde luego, confrontando una emergencia. Vimos, por ejemplo, lo que pasó con repartos del plan social de la presidencia, que después eso se corrigió. Vimos la manera ejemplar como el INAVIE organizó la distribución de los alimentos para que los niños que tienen ese sustento en las escuelas lo sigan recibiendo en sus casas. Entonces, todas estas cosas parten de la coordinación de una serie de elementos que el que no lo tiene a mano no puede andar opinando, digamos, a la ciega, porque puede estar cargado de buenas intenciones, pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Entonces, señores, con esta tragedia hay muchas personas que lamentablemente han partido a la tumba. Uno a veces se detiene en particularidades. Por ejemplo, cuando vuelvo sobre el panorama español, que ya hablamos de que en España tenemos 29.909 casos. En esos 29.909 casos tenemos 1.813 fallecidos. En España, pues, entre los fallecidos hay personalidades del primer nivel. Es decir, entre los fallecidos, por ejemplo, en España está Lorenzo Sanz. Lorenzo Sanz era el presidente del Real Madrid. Tenía apenas 76 años de edad y murió afectado por este virus.
También entre esos fallecidos está don Carlos Falcó, era un poco más viejo que Lorenzo Sanz, porque Carlos Falcó tenía 83 años de edad. Carlos Falcó no es otro que el marqués de Grillón, cuyos vinos son muy conocidos aquí en la República Dominicana. Carlos Falcó tiene el mérito de tener la primera denominación de origen para un solo viñedo. Ustedes saben que una denominación de origen pues se otorga a una región, a un conjunto de viñedos, ¿no? Los vinos de Carlos Falcó, el marqués de Griñón, pues lograron una denominación muy particular. Incluso entre esos vinos de el marqués de Griñón está pues el dominio de Valdepusa Chirá, la cosecha, por ejemplo, de 1999, está en toda la literatura que tiene que ver con este tema, entre los vinos que hay que degustar antes de morir. Entonces, qué lástima que mucha gente, de manera inesperada, haya sido afectada y hayan perdido la vida. Ahora, ¿qué pasó en Italia? ¿Qué pasó en España? Que en España e Italia la gente se tomó a relajo en principio todas las medidas de prevención que fueron anunciadas. Italia nunca pensó que iba a ser atacada como lo ha sido. Italia tiene 59.138 casos y de esos 59.138 casos tiene 5.476 fallecidos. Es decir, hace tiempo que Italia se fue en fallecimiento por encima de China, que con 81.454 casos, el país donde se inició esta tragedia tiene 3.274 fallecimientos. Entonces, Italia con 30.000 casos menos tiene una cantidad del doble de muertos que China. Entonces, todo esto son manejos distintos, pero en China hay un régimen donde la gente tiene que acoger lo que se dispone. Tiene que acoger lo que se dispone porque es un régimen dictatorial. En nuestras democracias, cada quien se siente derecho a hacer lo que le plazca. Y a veces cuando se le está previniendo, entiende que no se le está previniendo, que se está buscando otra cosa. Bueno, aquí hay gente que ha sido capaz de decir que no existe esta crisis, que toda esta crisis se le está magnificando, se le está dando una magnitud que no tiene por razones políticas. Ojalá que a esas personas ni a sus familiares les afecte esta tragedia, que es una cuestión real y que a todos pues nos está dando duro desde todos los puntos de vista, porque está la parte sanitaria, pero está también la parte económica. Hay gente que sencillamente no está teniendo ingresos y hay muchas empresas cuyos compromisos dependen de los ingresos. Entonces, todo esto ya los bancos han tomado medidas. Yo creo que las universidades también, no solo porque han pasado a clases virtuales, sino que las universidades privadas, con relación a las reinscripciones, tienen que tomar en cuenta la situación que está viviendo el país para facilitar la posibilidad de reinscripciones sin cargos, para postergar estos plazos de reinscripciones, porque todos estamos viviendo en una situación sumamente crítica con la situación de este coronavirus, el COVID-19 en el mundo. Entonces, señores, miren, además de esta situación que tenemos con el COVID-19,
tenemos naturalmente un tema muy importante los dominicanos, porque nosotros tenemos unas elecciones presidenciales que están programadas para el 17 de mayo. Pero además de que tenemos estas elecciones presidenciales que están programadas para el 17 de mayo, pues estamos en esta emergencia. Hay una cuarentena por unos 15 días, pero con la conclusión o la posible extensión de la cuarentena no termina el problema. Lo que la cuarentena tiene el objetivo es de controlar los casos existentes para evitar el contagio masivo, pero la posibilidad del contagio seguiría ahí. Es decir, que si nosotros pues hemos tomado todas estas medidas para evitar la expansión y pronto estamos de nuevo en actividades de masa, en actividades de campaña, podemos llegar a una crisis que provoque miles de muertes en la República Dominicana por falta de poder dar la atención médica a tiempo a las personas. Entonces, la semana pasada nosotros recibimos una propuesta que nos hizo y habló en nuestro programa el candidato a diputado del PRD, Joel Díaz. El candidato a diputado del PRD, Joel Díaz, que es el presidente de la juventud del PRD. Entonces, él hablaba de la necesidad de posponer las elecciones. Ayer, José Fran Peñaguaba, pues ha formalizado una propuesta en este sentido. Entonces, él está planteando esto de la posposición de las elecciones presidenciales y él está pues argumentando las situaciones más o menos que conocemos con relación a este tema. Él está hablando, la propuesta de él se titula "La posposición de las elecciones con garantía de traspaso de mando en agosto, una necesaria decisión". Entonces, él habla de que ha estado tratando este tema con el foro permanente de partidos políticos de la República Dominicana. En su propuesta, él está planteando que debe haber el cambio constitucional, aunque se pospongan las elecciones, que debe haber el cambio constitucional el 16 de agosto. Y alguna gente que ha endosado su propuesta la están condicionando a que se produzca el cambio constitucional el 16 de agosto. Yo creo que en eso no hay ningún inconveniente, porque el primero que sé que no quiere media hora más en una presidencia que la ganó con el 63% de los votos, el primero que no quiere media hora más en una presidencia que no haya tenido la legitimidad del voto popular, es Danilo Medina. Entonces, en eso creo que la Constitución de la República es clara, aunque esa Constitución no había previsto una situación como la que tenemos ahora, porque la Constitución prevé lo que debe ocurrir en caso de falta temporal o definitiva del presidente, en caso de falta temporal o definitiva del vicepresidente. Asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Congreso elige nuevo presidente. Y entonces hay una convocatoria también electoral. Ese sería el panorama. ¿Qué pienso de esto? Yo no tengo una posición realmente claramente definida con relación a esto, porque quienes deben tratar este tema con toda la madurez del lugar son los actores del proceso político, los principales y los no principales, porque ya es un asunto que nos atañe a todos. Entonces, así como en el Consejo Económico y Social se lograron acuerdos que garantizaron la celebración de unas elecciones municipales armoniosas, de la misma manera este tema debería discutirse con madurez, que se reúne el liderazgo político, que tomen las precauciones del lugar por la situación que estamos viviendo. Hay que hacer las reuniones totalmente protegidos,
que discutan esto, y con madurez se llegue con tiempo a una salida. Peor es no discutir el tema, dejar que el tiempo avance para entonces tener que tomar después decisiones apresuradas. Las decisiones apresuradas no son buenas, no son buenas. Sabemos que nosotros no podemos estar en campaña, en los próximos 2 meses nosotros no podemos estar en una campaña electoral. China tuvo más de un mes tuvo varios meses enfrentando esta tragedia. Italia tiene más de un mes enfrentando esta tragedia. España por lo propio, y España dice que todavía lo peor no ha llegado. No sabemos qué tiempo nos tome a nosotros el controlar esta situación. Entonces, con tiempo, señores, y con madurez, el liderazgo político dominicano tiene que discutir ese tema y llegar a un acuerdo que mantenga la continuidad constitucional en la República Dominicana, que esta democracia no sufra para nada ninguna suerte de alteración. Entonces, ese es un tema que realmente hay que discutirlo, porque de lo contrario estaríamos escondiendo la cabeza ante una situación que de todas maneras tenemos que tratarla en la República Dominicana y procurarle alguna salida. Entonces, señores, miren, por otra parte, pues ya están, y este es mi comentario final, ya están los resultados de las elecciones municipales. En principio estaban resultados preliminares, y esos resultados preliminares nos hablaron de un avance importante del Partido Revolucionario Moderno en los municipios cabeceras más importantes del país. Ese es un hecho político al que no se le puede restar importancia. Tiene importancia político, y eso fue beneficioso para el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, advertimos desde el principio que la conclusión de los resultados pues conlleva otros números fríos que también son muy importantes con miras hacia un proceso presidencial. Entonces, cuando la Junta ha concluido con sus resultados, nos encontramos con que el PRM alcanzó el PRM y sus aliados el 44.63% de los votos, 44.63% de los votos, PRM y aliado. PLD y aliado, 43.86% de los votos. Es decir, que en términos estadísticos, lo que se produjo en las elecciones municipales anteriores fue un empate entre las dos principales fuerzas políticas del país. Se ve más ventajoso para el PRM porque ahí no se esperaba un empate, sino se esperaba que el Partido de Liberación Dominicana realmente iba a resultar más ampliamente ganador. Aún así, el Partido de Liberación Dominicana, que perdió en importantes municipios cabecera, cuando se consolida lo que ocurre en las provincias, está ganando 21 de las 32 provincias de la República Dominicana. Aunque usted escuche la información de que el PLD perdió en San Juan, el PLD perdió en San Juan en el municipio cabecera, pero el PLD ganó todos los municipios de San Juan de la Maguana, excepción hecha del municipio cabecera. Lo propio pasó en las otras provincias, para totalizar 21 provincias, en la que el PLD quedó en primer lugar. Quedó en primer lugar en 21 de 32 provincias que incluyen al Distrito
nacional. Entonces, esos son números importantes para hacer un análisis de lo que pueda pasar en las elecciones presidenciales, que ya sabemos cuándo se celebrarán, porque con el panorama que tenemos es difícil que sea por lo menos el 17 de mayo que esas elecciones se celebren, porque sería un acto de soberana irresponsabilidad convocar una nueva concentración masiva en medio de una pandemia. Las elecciones municipales parece que lamentablemente también dejaron sus secuelas en el caso de la incidencia del coronavirus en la República Dominicana. Entonces, señores, por esta vía seguiremos en contacto, seguiremos tratando de desarrollar nuestro programa sin que la gente se pierda una sola información importante, una sola información veraz. Así es que, por ahora, cambio y fuera.